Aleluya. Vamos a darle comienzo a este servicio de esta noche. Por favor, pónganse de pie. Ya, por favor, acompáñenme en el libro de Números, versículo 10. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo asarás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverá los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Les quiero dejar con esto. Si no se han dado cuenta, el enemigo ha declarado guerra contra todo cada uno de nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra finanza, contra nuestra salud, contra nuestros hijos definitivamente. Pero qué bueno que sabemos que aquí dice Jehová que Él ya nos ha entregado la victoria. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, en esta noche, Señor, está aquí un pueblo reunido delante de ti, Señor, buscando tu presencia, Señor, y no solo tu presencia, sino también tu victoria, Señor, la victoria que solo tú nos das, la victoria que tú nos has prometido. Oh Padre Celestial, nos rendimos delante de ti, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios. Clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Como ustedes ven algo diferente hoy, ¿verdad que sí? Diferente a lo que habitualmente vemos. Hoy tenemos la Iglesia Bautista La Hermosa, que hoy nos va a deleitar con adoración y alabanza. Vengan dispuestos a adorar para que el Señor descienda de una manera especial. Glorificado es su nombre en este lugar santo. Te damos gloria. ¿Cuántos dependemos de su gracia, su bondad, sus misericordias? Nuevas son, fieles el Señor. Levanta tus manos. Alaba al que vive. Gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi compasión, guiarás mis pasos detrás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás
noche maravillosa, noche en que te venimos a adorar, nos humillamos ante tu presencia para darte gloria, honra y honor, Rey de reyes, Señor de señores. Recibe la gloria. Aleluya, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cada rey fue ungido con óleo de alegría. Los reyes se ungían desde la cabeza hasta los pies, y este cántico trata de esto. Con óleo, Jesús te ha ungido a ti y a mí. Con gozo y con pandero danzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Oh,
nombre, Señor. Aleluya. En cada corazón hay una llama porque habita Cristo. Amén. Y este cántico dice así. Suavecito, unas palmaditas. Ayúdame. Hay una llama encendida. Espíritu de Dios gobierna mi vida. En mi corazón hay una llama encendida. Espíritu de Dios gobierna mi vida. Alguien está en mi ser.
más vive Cristo en mí. Y aquel que gobernaba mi vida cuando estaba sin Dios, ya no puede dominar mi vida. Ahora es el Espíritu de Dios. Invitamos al pastor, tiempo de dar gracias a través de ofrendas. Vamos a esperar por aquí que pase el hermano Chino para que ore por las ofrendas que van a ser recogidas. Y si hay alguna visita en el día de hoy que nos visita, levante la mano para saludar. ¿Hay alguien nuevo de visita? No, pues. Cuánto le damos las gracias al Señor por estar aquí en la casa de alabanza, alabando, glorificando al Señor. Amante Padre nuestro que estás en los cielos, le damos las gracias, la gloria y la honra, que solamente a ti te demos las gracias, Señor. En esta noche te pedimos que bendigas a aquel que traiga la ofrenda y el que no pueda, Señor, también bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a ti. Y me has dado salvación, en tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Seguimos alabando. Amén. No oigo. No les oigo. Amén. Ahora sí. No te veré, Señor, que estás conmigo. Señor, aunque se me vale, si tú
hermoso para glorificar su nombre. Esto es un cántico cubano muy conocido en Cuba, en nuestra tierra. Y nuestra hermana María Antonia trajo las décimas para hoy presentarlas a ustedes. Gloria a Dios. Y además de todo
el tiempo de la palabra de Dios, del tiempo, pastor, el líder de los caballeros. Qué bonito, ¿verdad? Quiero decirles que yo estuve hace un tiempito atrás, me invitaron a través de mi hija, Héctor, nos invitaron y me dijeron, pues, mi iglesia es una iglesia bautista. Y yo, pues, vamos para allá, vamos a visitarlos. Y quiero decirles que desde que entré me sorprendí. Porque quiero decirles que hacen más revolú que nosotros, ¿sabes? Adoran duro de verdad. Yo llegué y había más instrumentos que aquí. Y yo decía, pero esto está raro. Y adoran en espíritu y verdad. Yo dije, esto me lo llevo para casa. Así que es un privilegio tener a la iglesia, la hermosa, de visita aquí. Y voy a esperar por aquí que pase el pastor, el hermano Arturo Hernández. Él va a hacer presentación de su iglesia. Gracias, mis hermanos. Conozco de acá, siempre dice que los cubanos conocen a alguien, a Évora, que está por allá grabando, que es concuñado de un amigo entrañable de allá del pueblo de nosotros. Y vengo un poco tecnológico hoy porque digo, déjame ver si la luz me acompaña para ver bien los versos, pero antes de comenzar, mi nombre es Arturo Hernández, mi esposa Aida estaba en la dirección de, o sea, la que llevaba la voz prima en la alabanza, y todos los hermanos a los cuales quiero tanto porque es tan importante la alabanza en la iglesia, es la Biblia cantada. Y lamentablemente a veces mutilamos mucho las letras de los cánticos y allá en la iglesia tratamos de revisarlo a ver si los cánticos dicen algo que sea edificante para cada uno de nosotros. Pero en el día de hoy yo me honro en estar acá en la iglesia. No lo iba a decir, pero tenía una voz infantil de los niños que hablan mal, que me decía del banco, díceselo. Cuando mi esposa y yo fuimos llamados al pastorado, comenzamos con una iglesia Hermanos en Cristo. En el Cotorro, Cuatro Caminos de La Habana, estaba la sede con el hermano Daniel, y allí fuimos ordenados, pasamos un tiempo con ellos, pero después llegamos acá a Estados Unidos y hemos dado tantas vueltas. Fuimos pastores 15 años en Chicago, tuvimos que regresar por una situación de salud de mi esposa en la piel y empezar de cero acá. Y en algún momento la iglesia bautista, que ha cambiado, no es la iglesia aquella tradicional tan fría como la veíamos antes, nos llamaron para servir con ellos, y ahí estamos en el Northwest, en un barrio mixto donde han llegado ya muchos hispanos, pero allí llevamos ya 2 años y tanto. Empezamos y enseguida la pandemia nos recibió y todo lo que eso ha traído. Pero bueno, vinimos hoy acá con todo el gozo del Señor a meditar en la palabra, y les aseguro que aunque ni les guste lo que les voy a hablar o no haya empatía, me tienen que soportar, porque la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, y más amad a vuestros pastores, y entonces me tienen que soportar por un tiempo. Les prometo no estar mucho más de media hora. Yo tengo la palabra de Dios acá en la tableta y les voy a leer una porción, pero voy a predicar un poco más que esta porción. Pero se lo dejo de tarea. Es bien conocido, ustedes lo han leído muchas veces, se lee en 10 minutos. Es el libro de Ruth, la moabita, pero hay una enseñanza bien grande acá, bien profunda, y es la que quiero compartir con ustedes. No traigo nada escrito, no acostumbro a hacer notas para predicar, porque después me enredo con los papeles y dónde está esto y en qué párrafo iba. Así que a veces voy adelante y voy atrás, pero entiendo lo que estoy haciendo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y el 2. A ver,
Sí, desde el 1 hasta el 5, perdón. Desde el 1 hasta el 5. Es el párrafo 1 y 2 lo que quería decir. Libro de Ruth, uno de los dos libros de la Biblia que tienen un nombre de mujer. ¿Y qué mujer? Lo vamos a ver ahora. Dice la palabra de Dios para la gloria de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y 2 de los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. El de su esposa o su mujer Noemí. Los nombres de los hijos Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también Mahalón y Kelión, los 2 hijos de Noemí y Elimelech, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Oremos. Padre, que al meditar en tu palabra tú pongas sabiduría en mi boca, sabiduría no humana, sino la que viene de lo alto. Que aunque me he preparado y conozco este tema desde muchos años, que tu Espíritu Santo me guíe a través de lo que quiero transmitir y que los hermanos puedan atesorar las enseñanzas de este sermón. Yo estaría contento que aunque fuera una enseñanza se les quedara para siempre, porque hay mucha sabiduría en este libro de Ruth. Guíanos, Padre, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Este es un periodo azaroso en la historia del pueblo de Israel. Es el tiempo en que gobernaban los jueces. Y el libro de Jueces termina casi diciendo que en esa época cada uno hacía lo que quería. O sea, había una anarquía total en el pueblo de Israel. Fue en aquellos tiempos, un poquito después, donde aparece Samuel, el que unge al primer rey de Israel y al segundo también, al rey Saúl y al rey David. Pero esto pasaría un poco después. Pero había, lo que decimos en buen castellano, un desastre en la tierra de Israel. Todo el mundo acaparaba para él, había esclavitud, había maldad, había idolatría, que era lo peor que se estaba viendo. Y esta familia, que es nuclear, central en la historia bíblica, toma una decisión desacertada a todas luces. Había hambre en Belén de Judá y ellos deciden irse a Moab. Pero si recordamos un poco quiénes eran Moab y Amón, que venían desde la época de Lot, hijos de Lot, habían formado tribus, habían formado grupos, y en un momento dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio que no entrará un moabita en la congregación de Jehová, Yahvé Dios, hasta la 10ª generación, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al pueblo de Israel. Y entonces había una maldición sobre este pueblo hasta la 10ª generación. Y ahora vemos que ellos se van a vivir allí. El cabeza de familia se llamaba Elimelech, y a través de los nombres descubrimos mucha enseñanza. Elí es el diminutivo de Elohim, y Melech es de rey. A David le decían David Melech Israel, David el rey de Israel. Entonces este hombre se llamaba Dios es mi rey, y con ese nombre, sabiendo que Dios reinaba en su vida y que lo guiaba y lo dirigía, él toma una decisión precipitada. Le dice a toda la familia: recojamos, carguemos las carretas y vayámonos a Moab. Ahora, la palabra Moab tiene varios significados, pero no hay uno exacto, preciso. Uno de los que encontré me atrapó y dice que puede ser basurero o estercolero. Ahora, ellos vivían en Belén de Judá. Belén significa Bet, casa, Lehem, pan. Belén de Judá, Jardín, alabanza. Vivían en la casa del pan y la alabanza y se van para un basurero.
Hermanos, ¿no ha visto esto usted en la vida de mucha gente que habiendo conocido y habiendo gustado de las bendiciones de Dios y del plan de Dios para su vida, ahora abandonan la vida de la congregación por motivos y justificaciones a veces baladíes, vanas, y se van a vivir en el mundo como un mundano más, y a veces se vuelven peores que como habían salido? Eso lo ha hecho mucha gente. Pero yo les digo en esta hora, hermano mío, que nadie abandone la casa del pan y la alabanza para irse a una tierra de idolatría, a un basurero, donde había un dios que le llamaban Chemosh o Chemosh, que dice que era como un ídolo pagano enorme de hierro y barro, donde ardía un fuego y echaban niñas vírgenes para apaciguar la ira de aquel dios pagano, dios de maldición. Pero eso lo ha hecho mucha gente. Pero nosotros, que hemos conocido la casa del pan y la alabanza, queremos vivir en ella. Ahora, si hemos vivido y hemos conocido la casa del pan y la alabanza, eso tiene un propósito para mi vida, y eso tiene una implicación y una enseñanza, es un reto a mi vida y es un llamado a mi corazón. Porque si yo vivo en la casa del pan, yo tengo que tener pan para dar, pan para compartir. En la iglesia tiene que haber pan para compartir. Se imaginen que yo llegue a esta iglesia y les diga, vengo, tal vez en otras palabras, pero vengo buscando pan, alimento. Y decir pan, ¿quién es el pan de vida sino Cristo Jesús, Señor nuestro, que se compara con aquel maná que caía del desierto? Y cuando entro por la iglesia y pregunto por el pan de vida que necesito, porque mi vida está muerta, apagada, necesitada de la sabiduría, del abrazo cariñoso de los hermanos, de ser integrado en una comunidad que me ame, y me digan, aquí no hay pan, aquí lo que hay son recetas de pan. Teología pura que nos envuelve, que nos amarra muchas veces. Y ahí no digo que la teología siempre sea mala, porque por ahí hay cada cosa, pero tenemos que tener pan. Y la pregunta que les hago es, ¿hay pan en tu vida, hermano? Está Cristo, pero lo tienes escondido, está arrinconado, está guardado en la última gaveta, o estás dispuesto a compartir el pan. Cuando Dios da pan con sobreabundancia para que lo compartas y lo repartas. Se compartió el pan y lo bendijo y se lo dio. Recuerden a los caminantes de Maús, y también en la última cena con sus apóstoles allí en aquel aposento alto, que Él partió el pan y Él es el pan de vida. Él se da y se reparte entre muchísimas personas. Y alabanza. ¿Hay alabanza en tu vida? No recuerden la palabra que han inventado por ahí, que no la conocía en la Real Academia, que dice quejabanza. ¿Qué hay? ¿Alabanza o quejabanza? Muchas quejas. La gente se queja de todo. La gasolina por las nubes. El presidente, ni hablar de él, la guerra en Ucrania, ¿hasta cuándo? La pandemia, ¿te enteraste quién está enfermo? ¿Qué pasó esto? Y vivimos, lo predicábamos el domingo, vivimos en la queja, en la desesperanza, afligidos, y a veces estamos en ese nivel de dolor, de sufrimiento, a la altura del mundo, y a veces más nos quejamos más. Hermano mío, el cristiano tiene que tener alabanza, gozo en su vida, porque si no hay gozo, no hay poder, porque el gozo de la salvación es el poder que tiene el cristiano para vivir cada día. Entonces, alaba de que Él está vivo, como dijo la Les enseño un truco, como decía, les enseño un truco importante. Cuando tú te quejas, el problema está sobre tus hombros, está sobre ti. Pero cuando tú alabas, llevas la situación al trono de la gracia de Dios. Así que yo no sé lo que tú vas a hacer. ¿Te vas a echar al hombro los problemas, te los vas a tragar, o lo vas a llevar a la presencia de Dios? Pero allí dice que en aquella tierra pagana, tierra de muerte, tierra de desgracia, hermano, el diablo ha venido a destruir y a matar, y era el que reinaba en aquella tierra. Y eso no se ha acabado. Eso no se ha acabado, el diablo sigue. Ahora, creerse que el diablo está en cualquier esquina, eso es otro problema. No es así. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, vendida al pecado, como dice el apóstol Pablo, y tenemos día a día que luchar contra ello y tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales,
son espirituales, poderosas en Cristo, para derribar fortalezas, para traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Esas son nuestras armas, que hay que usarlas, porque están ahí, están oxidadas y no las tenemos a mano. Ellos mueren, el esposo Elimelech, y después, 10 años después, mueren los hijos, Mahalón y Kelión, que se habían casado con 2 mujeres moabitas, cosa prohibida en la llamada Torá, en la instrucción de la palabra. No estaba permitido aquello, pero cuando uno va de caída, es de un tropezón en otro. Usted no ha visto la gente en el mundo que es de una metedura de pata en la otra. Me decía hace mucho tiempo una señora, me divorcié de mi esposo porque me golpeaba y cayó en manos de otro golpeador más, porque repetía en el mismo círculo vicioso y andaba con gafas porque ya los ojos estaban morados de tantos golpes. Y allí mueren Mahalón y Kelión. Mahalón y Kelión significan enfermo y debilitado. Alguien le pondría así a los hijos. No sé si estos son nombres que después nos quieren decir algo, pero ellos se casan, Mahalón con Ruth y Kelión con Orfa, que eran mujeres de aquel lugar, y al cabo de un poco tiempo mueren también. Ahora se queda Noemí, la viuda original, y se quedan Orfa y Ruth, o Ruth y Orfa se quedan también viudas, 3 mujeres viudas. Pero hermanos míos, aún en medio del dolor, del sufrimiento, cuando no tenemos esperanza, cuando no vemos que se abre una puerta en favor nuestro, Dios obra de manera milagrosa en favor de nuestra vida. Dios hace algo, Él hace algo, Él tiene un plan para cada una de nuestras vidas. ¿Y saben lo que hizo la puerta que abrió? Oyeron en los campos de Moab que Jehová, Yahvé Dios, había visitado a su pueblo para darles pan. Y lo escucharon. Y ahora dice Noemí, yo voy a regresar a mi pueblo. Lo que hicimos fue un error, pero ya no puedo recoger lo malo que hicimos. Lo que puedo hacer es regresar a mi tierra, regresar a Dios, regresar al pacto que Dios ha hecho en Abraham con la gente de mi pueblo. Y enseguida se aparecen las 2 nueras y le dicen, vamos a ir contigo. Y ella le dice, no, hija mía, volveos a la casa de sus padres, cásense para que tengan herencia, porque ya yo soy anciana y no puedo tener hijos que pueda redimirlas a ustedes, que pueda casarse con ustedes, y lo vamos a ver más adelante que nos enseña esa porción de la palabra también. Y entonces Orfa muy motivada, y Ruth también ahí dice, pero llega un momento que Orfa regresa a su casa, a la idolatría, al basurero, al estercolero, regresa. Y Ruth decide acompañar a su suegra y le dice a su suegra, donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí yo seré sepultada. Qué fe la de aquella mujer moabita. Seguramente cuando ella vivía con su esposo, ella aprendió de todo lo que el Dios de Israel había hecho en favor de su pueblo, de cómo habían cruzado el Mar Rojo, de cómo habían sido librados de las manos del gran cocodrilo que era el faraón de Egipto, de cómo habían transitado por el desierto hasta llegar por los desiertos, porque eran varios, a la tierra prometida, donde Moisés la ve de lejos y es Josué el que puede entrar en ella. Entonces ella había escuchado del cruce del río Jordán, de todas las maravillas del agua de la peña, de todos los milagros de la nube, la Shekinah de Dios, de aquel humo que los protegía, de aquella nube, de aquella columna de fuego que le señalaba el camino. Ella había escuchado eso y se había enamorado del Dios de Israel. Hermano mío, el Dios de Israel enamora nuestros corazones porque es un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que visita, que ama a su pueblo, que levanta y que guía a su pueblo por el camino a su tierra, a la casa del pan y de la alabanza. De pronto Ruth llega con ella allá a la tierra de Belén de Judá. Y cuando llegan allí, las personas no los reconocían, no las reconocían a
a Noemí y ahora Ruth, que era una moabita, dice, ¿esta de dónde salió? Imagínense ustedes, su ropa, su rostro, su genética la delataba, su pelo, sus maneras, el acento dentro de los idiomas semíticos que hablaban. Había una situación difícil y Noemí estaba destruida, destrozada. El peso de los años, el peso del sufrimiento, el peso del dolor. ¿No ha visto usted el sufrimiento y el dolor de alguien en su rostro algún día cuando le ha hablado? Hay personas que tienen el corazón desgarrado por la pérdida de un familiar querido, por un hijo descarriado, extraviado en los malos caminos, por una decisión pésima, porque fueron expulsados de un centro de trabajo, por un dueño de un negocio que es un déspota, un explotador, qué sé yo, cuántas cosas nos hacen sufrir, nos laceran el alma. Pero a pesar de todo eso, en el cristiano hay bendición, en el cristiano hay provisión, hay cuidado, hay ayuda, hay favor de Dios y Dios está a nuestro favor. Dios está por nosotros, está con nosotros y no iba a dejar en la maldad, en la desesperanza a Noemí y a Ruth. Él iba a hacer algo por ella. Y allí muriéndose de hambre aquellas dos mujeres que en aquellos tiempos no tenían muchas oportunidades culturales, decide Ruth no quedarse de brazos cruzados. Ella sabía que el Dios a quien ella había conocido no la iba a dejar usando lenguaje del siglo XXI tirada en el camino, que Dios la iba a recoger y Dios la iba a usar, porque Dios no discrimina, Dios no hace acepción de personas, son los hombres los que dividen, los hombres que separan, pero el que tiene un corazón para Dios, Dios lo ayuda, Dios lo guía, Dios lo bendice, Dios lo corrige, Dios lo levanta, Dios lo glorifica, Dios lo perdona y Dios tiene para él herencia de vida eterna. Y en eso creía ella que ese Dios de Israel, que ese Dios, el Jehová de los ejércitos, como dice ahí, Yahvé Sebaot, iba a hacer algo por ella. Él iba a obrar en favor de ella y se va a espigar a los campos. La ley del levirato, usted lee en el libro de Levítico, permitía que las personas fueran, las viudas, los pobres, los menesterosos, los desamparados, detrás de los espigadores que iban recogiendo la cosecha, y las gavillas que se caían podían ser recogidas por los que no tenían la oportunidad de tener una hacienda, de tener un empleo, de tener comida, y con aquel poco que recogían podían hornear pan en sus casas y no morirse de inanición, de hambre. Y entonces ella va y empieza a espigar en aquellos campos, y de pronto aparece el dueño de aquella era, de aquella tierra, se llamaba Booz. Y aquel Booz tenía un aspecto al principio duro, pero halló gracia en el rostro de Ruth. Hermano mío, Dios habrá hallado gracia en el rostro de nuestro corazón, de nuestra vida, porque nuestro corazón tiene un rostro de júbilo, un rostro de alegría, y Dios halla gracia, y por esa gracia, por ese favor inmerecido, muere en la cruz del Calvario por nosotros. Y ella se pone a espigar, y Booz dice, no la molesten, y le ordena a sus trabajadores que dejen caer gavillas a propósito para que ella las recoja. Hermano mío, son esas gavillas de gracia y de misericordia que Dios deja caer a nuestro camino para que las recojamos un día, nos alimentemos y sigamos adelante. Yo he sido uno de los que un día recogió una de esas gavillas, y hoy Dios ha hecho una obra diferente con mi vida. Y lo ha hecho en la vida de ustedes también. Algún día una gavilla de evangelio cayó a tu puerta, un amigo te habló de la palabra, de esa palabra que da vida, que es viva y eficaz. Porque yo en tantos años de pastor y de miembro de una iglesia nunca he convertido a nadie, soy malo para convertir. De hecho, quien convierta a alguien, no sé si estará orando bien, porque aquí el que convierte, el que redarguye es el Espíritu Santo. Usted la palabra. Yo puedo hablar lindo, feo, como sea, pero es Dios quien hace la obra en los corazones y en la vida de las personas. Usted dé la palabra, porque la palabra tiene poder en sí misma. Es poderosa, no lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo visualizo, no. La palabra es la que tiene poder, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla, hermano, el espíritu humano se cae y el Espíritu Santo comienza a orar con poder y autoridad en nuestras vidas.
Así comienza la obra. Por eso cuando usted ve a alguien, yo quisiera predicarle el evangelio a esta persona, pero es tan sinvergüenza que no sé ni cómo llegar ahí. Hermano, dé la palabra, no le dé un discurso, no invite, pastor, ore usted, pastor, hable de usted, hable de cada uno de nosotros, diga la palabra del evangelio, del evangelo, de la buena nueva de salvación, que Cristo ha nacido, que el Mesías, que el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Esa palabra es poderosa y destruye toda la maldad que el enemigo tiene preparada para nosotros. Ella recoge esa gavilla, regresa a la casa. Noemí no lo podía creer. Y entonces ahora viene el planteamiento de Noemí. Óyeme, hace falta que te cases porque hace falta alguien que nos cubra, que nos proteja, que estemos al amparo de Él. Hace falta alguien que nos redima. Conocemos bien el concepto de redentor. ¿Quién es un redentor? Bueno, uno conoce la ley del jubileo, lo que pasaba en el mes del jubileo. Al final de los 49, en el año 50, toda la tierra que tú habías tenido que vender volvía a ti. Pero muchas personas no estaban vivas para ese tiempo, pero la familia la heredaba. Había personas en aquella época que tenían que venderse ellos o su mano de obra, lo que fuera, vender sus tierras, sus propiedades, para poder subsistir porque no podían mantenerla. Pero si aparecía un redentor, era alguien quien hacía un sacrificio y compraba nuevamente esa tierra y se la devolvía al pariente, al que era el dueño original. Casi siempre el redentor era un pariente, alguien cercano, alguien familiar, con lazos sanguíneos, con consanguinidad con la familia que había caído en desgracia. Y esa persona iba a aparecer de un momento a otro. Y entonces a Noemí se le ocurre que Booz es ese hombre. Y ciertamente le era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Pero había un pariente más cercano, que la Biblia en versión Reina Valera le llama fulano. ¿Y por qué le llama fulano? Si fulano es bien despectivo, un fulano despectivo, porque su nombre no quedó registrado porque no hizo nada que mereciera la pena de que fuera recordado por las generaciones. Porque al principio, cuando Booz, ya enamorado de Noemí, de Ruth, va donde ese pariente y lo llama: hey fulano, ven acá que quiero hablar contigo. Y le dice: mira, hay unas tierras que tú, por ser pariente más cercano de Elimelech, debes redimir, debes comprar, debes adquirir. Y él, muy contento, más tierra, más riqueza, le cayó del aire. Pero ahora Booz le dice: pero también hay una moabita incluida y tienes que llevártela contigo y casarte con ella. Cuando ese hombre vio aquello, dice: no. Ahora con moabita incluida, no, ahí sí no, redime tú. Y entonces hay la ceremonia del zapato. ¿Qué significa la ceremonia del zapato? Me voy a atrever a dar una opinión personal. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, Dios le había prometido, varias veces se lo dijo, pero Deuteronomio es uno que recuerdo, que todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Y eso se lo recuerda a Josué también, cuando entran a la tierra de provisión, a la tierra de la promesa. Entonces ahora, cuando tú te quitabas el zapato y se lo dabas a otro, eso indicaba que el pie mío, el de ese fulano, no iba a pisar un lugar, sino que el derecho de pisar esa tierra era tuyo. Hermanos, ¿saben quién tomó ese derecho por nosotros y está pisando el terreno de nuestro corazón? Nuestro mejor pariente redentor, que es Cristo Jesús, Señor. Ese es nuestro pariente más cercano, el que de verdad redime. Y no redimió porque tuviera una cuenta muy grande en un banco suizo. Redimió con su propia vida, con su propia sangre, sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sangre que nos limpia de todo pecado, que limpia la mancha que había en nuestro corazón. Y ahora se tienen que casar ellos dos, Booz y Ruth, y comienza toda la preparación. En el tiempo, por eso les decía que a veces tengo que ir
ir atrás un poquito. En el tiempo de la siega, había una ceremonia que el dueño se acostaba al lado de la siega, de la parva, y allí se dormía después de haber bebido considerablemente. Y Noemí le dice a Ruth, acuéstate al lado de él y para que él te note. Y cuando él, en un momento de lucidez, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó? Estaba Ruth acostada a su lado y ella le dice, extiende tu capa, tú eres el que me puede redimir. Hermano, Cristo ha extendido su capa, su manto de gracia sobre cada uno de nosotros, porque está redimiendo a esta humanidad. Lamentablemente hay mucha gente que no se ha enterado, que no sabe que ya su deuda ha sido pagada, que su deuda ha sido cancelada, que no le debe nada, que esa deuda con ese banco celestial que había ya ha sido cancelado para siempre. El matrimonio es tan importante en la Biblia y nos gusta que las familias, que las parejas duren toda la vida, a pesar de que a veces se tienen algún caldero por la cabeza, pero que después haya paz y reconciliación, porque yo veo el matrimonio como una bella parábola de Dios que tenemos que vivir. ¿Y por qué es parábola de Dios para mi vida? Porque es la parábola del matrimonio celestial, donde Cristo es el novio, el esposo ahora, que viene a buscar a la novia, a la esposa, que es su iglesia. Y cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, modelamos eso. Somos la parábola de que Cristo viene por su pueblo, viene por su iglesia. ¿Estás tú preparado para si Cristo viene por ti, por tu pueblo y por tu iglesia? Estoy concluyendo, ya me quedan pocos argumentos, pero cuando usted lee el final del libro de Ruth hay una genealogía muy bonita y esa genealogía es increíble porque fue una genealogía que se mantuvo por más de, 1500 años, póngale, no tengo la fecha exacta de la genealogía, pero fue una genealogía que siempre había un hijo varón y un hijo varón y un hijo varón hasta llegar a Cristo. ¿Y saben desde dónde empieza todo? Claro, desde Adán y Eva, pero más acá empieza desde una mujer que se fingió ramera. Y esa mujer se fingió ramera y se puso a la puerta de una ciudad y pasó Judá por allí y ella había sido esposa de los hijos de Judá que habían muerto cada uno y no le habían dado descendencia. Desde ahí comienza y ella tiene gemelos y uno de ellos es Pérez o Fares, el mismo apellido Pérez, que es por el cual la línea del Mesías se mantiene. Después de eso aparece en la escena Rahab, la ramera de Jericó. Y Rahab dice que se casa con un hombre llamado Salmón y tienen un hijo que se llamó Booz. Y Booz es ahora el esposo de Ruth. Miren ustedes, en la genealogía de nuestro Mesías hay todo tipo de personas. Y no necesariamente israelitas, ni de sangre judía, ni nada de eso, o de cualquier otra de las 12 tribus de Israel, sino que hay personas de todo tipo. Y es que en la sangre del Mesías, en su genética, estamos cada uno de nosotros. Con nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestra cultura, nuestros ojos claros, oscuros, nuestra tez, de este color o el otro, estamos ahí. Él nos ama por igual, Él no distingue entre uno y el otro. Pero ahora, Ruth y Booz tienen un hijo que se llama Obed. Y ahora Booz y Ruth, al tener ese hijo, se cumple como un tipo de Cristo en la figura de Booz, porque él es el pariente redentor, el Goel, que dice en hebreo. Él es nuestro Goel, Cristo es nuestro Goel, pero uno que redimió fue Booz. Es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y ese hijo Obed que nació, que es como Dios me da un favor, Dios me ha dado un hijo bueno, favorable. Ese Obed es el padre de Isaí. E Isaí es el padre del rey David. Y del linaje de David viene Cristo, nuestro Mesías, muchas generaciones después. Recuerden cuando Cristo pasaba, entró en Jericó y aquel ciego, que otro evangelio dice que eran dos, le gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y cuando entraba en Jerusalén,
al lomo del pollino, le gritaban también, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, le gritaban, hijo de David, le gritaban muchas veces. David, el segundo rey de Israel, o sea, que Dios tiene un plan maravilloso que no falla, que no se equivoca. Ahora, ¿dónde nació nuestro Mesías? Sino en Belén de Judá. Allí mismo nació, en la casa del pan y la alabanza, donde criaban los corderos para ser sacrificados en el templo. Nada de esto es casualidad, es el cumplimiento de la promesa, de las profecías y de los planes de Dios. Y si Dios tuvo un plan para su pueblo y para esta genealogía, lo sigue teniendo para cada uno de nosotros hoy. En un momento, volviendo atrás, Jacob, el padre que después se llamó Israel, el que pelea con Dios, primero era usurpador, mentiroso, estafador, engañador, y ahora es el que pelea con Dios y prevalece, el que lucha con Dios y prevalece. Ahora Jacob tenía 2 esposas, eran otros tiempos, eran otros hombres, eran otras culturas. Tenía 2 esposas, Raquel y Lea. Él amaba a Raquel, pero Raquel había sido estéril por mucho tiempo y da luz a José, el famoso virrey de Egipto, y ahora estaba embarazada, a punto de dar a luz, y comienza todo el proceso, y viene un niño varón, y allí está Jacob agarrado de ella, y ella era tanto el dolor y el sufrimiento que le dice a Jacob, quiero que le pongas a este niño Benoni, hijo de mi dolor, hijo de mi sufrimiento. Y de pronto Jacob le dijo, no le voy a poner Benoni, le voy a poner Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Y quién está sentado a la diestra del Padre Celestial sino Cristo Jesús, Señor nuestro? Y desde allí vendrá a buscar a su pueblo, a redimir, a levantar su iglesia, a llevársela con él al trono del Padre Celestial. Y nosotros la estamos esperando. Esperamos que ese esposo venga pronto con su novia. Digamos como el libro Cantar de los Cantares, Anile Dodi Bedodili, pertenezco a mi amado y mi amado es mío. ¿Cuántos son del amado que es Cristo Jesús? ¿Cuántos pertenecen a Él? Pertenecemos a Él y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Adón, nuestro Adonai, nuestro Señor. En la fe de aquella mujer, y concluyo, moabita, en su fidelidad, quedó plasmado que el plan de Dios se cumplirá, quieran o no las autoridades, el enemigo, el pecado, la fuerza de maldad, todo lo que hoy, el plan de Dios se va a cumplir inevitablemente como está trazado. Y su nombre, el suyo, el mío, el de nosotros, y muchos más que no han podido estar hoy acá o que se congregan en otras comunidades, sus nombres están escritos o inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. A Él sea toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Que se levanten las Ruth que están dispuestas a seguir al Dios de Israel. Y que Dios les bendiga. Amén. ¿Aló? Ya, funciona. Nada más. Bonita palabra, ¿verdad que sí? Yo le dije que hablara de Ruth porque mi esposo se llama Ruth. Un privilegio tener al pastor aquí. Nos gozamos, ¿verdad que sí? De la adoración y la alabanza, ¿verdad que sí? Y la palabra que el Señor ha traído a través de nuestro pastor. Así que es un privilegio, les amamos. Quiero decirles que según ustedes vinieron, nosotros los vamos a visitar con el permiso del pastor. Así que estamos para ayudarnos. Claro que sí. El pastor quiere dar un saludo y una bienvenida a ustedes también, que pase por aquí. Y estamos muy contentos de ustedes. Bueno, hoy no vengo tan santo, ya que la corbata santifica. Pastor, quería saludarlo. Quería dar las gracias por estar aquí con nosotros y quería dar las gracias por esa palabra. Arturo, qué bueno, estamos muy contentos y quiero
plasmar en su corazón que esta es su casa. Gracias. ¿Está aquí con su esposa? Sí, mi esposa. Está por ahí también. ¿Quiere saludarte? Amén. Maybe China. Sí. Quito me dijo el nombre de la iglesia. Se llama Iglesia Bautista La Hermosa. La Hermosa. Hay algunos que no están hermosos, pero están ahí. No son tan hermosos, pero están ahí. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Amén. Bueno, de todas maneras estamos felices de tenerlos a ustedes aquí. Le damos la más cordial de las bienvenidas y que se repita. Decimos los cubanos, decimos que se repita. Yo estaba en algunas labores que tenía que estar ahí en la oficina, pero estaba viendo todo lo que estaba pasando. Y alguien osó decir, ¿cuántos cubanos hay aquí, muchachos? Hasta los boricuas son cubanos. Sí, señor. Y yo le pregunto y dice, no, yo soy del tercer piso de La Habana. Bueno, estoy contento de ver personas que hacía tiempo que no veía y estoy contento de todo lo que ha pasado esta noche. El principal de los invitados está aquí. Amén. Y él habló por boca del pastor y el pastor Arturo. Para mí ha sido un tremendo gozo. Yo creo que nos conocemos de antes, yo no estoy muy seguro. No, mejor no. Sí, en alguna reunión no hemos visto. Me da la idea que usted tuvo un funeral. En la de mi hermana de Cuellar. Ajá. He ido a varios funerales No, que he coincidido con pastores. Como no estamos matando a nadie. No. Ahí me parece que nos vimos. ¿Verdad? Él estaba en iglesia, ¿verdad? Y hablamos un poquito. La abuela de Misael. Sí, exactamente. Ahí nos vimos. Al final, cuando me iba a retirar, conversamos un poquito, nos identificamos. Y mira qué bueno es el Señor que nos veamos ahora en este podio. Qué lindo. Gloria al Señor. No. Casualidad no hay ninguna. No la hay. Hay una forma de alabar al Señor. A mí me gusta ver que se abren las bocas y alaban al Señor. Pero hay una forma que la usamos bastante aquí en Betel, ¿no? Y a veces hasta yo me choca un poquito porque cuando vienen personas nuevas, creen que estamos aplaudiendo al que habló, al que cantó, al que hizo, al que deshizo. Pero no, en el Salmo 98, verso 5 dice levantar las manos y aplaudir. En el Salmo 47, verso 1 dice pueblos todos batir las manos. En Isaías 55, 12 dice que hasta los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Vamos a darle un aplauso poderoso. Poderoso. Pero nosotros celebramos a Cristo. Como bien predicaba el pastor en esta noche, me gocé mucho oyendo la prédica y me llevo muchas cosas para mí buenas y útiles para también practicarlas. Así que estoy contento con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a cada uno. Creo que vinieron con ustedes algunos hermanos de su iglesia también, ¿no? No, hoy no. ¿No vinieron? Muy complicado. Estamos bien para el norte. Para darle la bienvenida también, ¿no? Entonces, Los músicos, sí. ¿dónde están? Mira, acá está. Y por acá. La bienvenida, ¿no? No creas, yo me estaba gozando con la música, porque en mi oficina está ahí mismo, y yo estaba haciendo un trabajo que no podía postergarlo. Y me estaba gozando con lo que estaba oyendo. Oí un poquito de música hebrea, oí un poquito de música española, oí de todo. Pero digo, bueno, esa es la alabanza. Y oí que había mucha gente que respira, y todo lo que respira. Así que fue esta linda confraternidad hermosa, ¿verdad? De comunión, de coinonía, pues se repite. A cada rato tenemos que tirar las estacas y ver cómo está marchando la obra para sacar lo mejor para nosotros también. Y esta noche yo aprendí mucho. Sobre todo me quedé asombrado que no veía al pastor. A ver, no parece que lo dejó ahí, ¿no? Nada, no veo ningún bosquejo por ningún lado, todo salió de acá. Pero más bien todo salió de lo que el Señor quería. Que fuera transmitido. Gracias. Dios te bendiga mucho y ese saludo del apóstol Juan, ahí en Juan, creo que era a Gallo, no recuerdo si él se llama Gallo o una, no recuerdo exactamente, pero él dice que seas prosperado en todo.
así que nos prospera. Bendito Dios. ¿Cuánto le desean a esta iglesia, a la que pastoree este lindo hombre de Dios, que sean prosperados en todo? Y de pronto el lugar donde está, que Dios lo hizo, nos quede pequeño. ¿Sí o no? ¿Qué dice la esposa? Ah, ahí estamos. Porque oye, la iglesia nuestra es de mediano alcance. O sea, tú sabes, y donde hay una persona, pues hay un problema. Donde hay dos problemas. Y en la medida que el Señor va añadiendo los que han de ser salvos, los problemas que tenemos los pastores. Así que oremos por este siervo, porque seguro que él no está exento de tener dificultades. Y ahora mismo lo dijo que no eran tan hermosos algunos. Dice él que viene con pelucas y carecas. Bueno, ajá. Bienvenido al club de los que sufren. Sí, ¿cómo? Qué lindo, hermano. Una noche bien agradable, ¿verdad? Bien bonita, bien bendecida, gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie para irnos. Un amigo, ¿tú vas a decir algo más? Más nada. Muy agradecido por la visita. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que nos vamos a casa, pero bajo esa bendición. Amén. Les bendigo a todos en el nombre del Señor. El amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y que el Señor les bendiga grandemente. Lo repito sin cansarme de decir que el Señor les bendiga grandemente. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y el bienestar del hombre no consiste en los bienes que poseen. Ustedes están bendecidos, yo también estoy bendecido por la simple y poderosa razón de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, salúdense cariñosamente, ¿verdad? Muchas gracias.